Buenas tardes, Woodsedge Español. Gracias a los 5 que vinieron. Buenas tardes, Woodsedge Español. Mire, yo no sé usted, pero yo vengo muy contento. No sé ni por qué, no, yo sé por qué, pero estoy emocionado. Creo que Dios ha estado haciendo algo domingo tras domingo y ver a Dios hacer cosas es increíble. Y creemos que Woodsedge en español va a ser una iglesia cada vez más fuerte, más grande y más llena de latinos enamorados de Jesús. Digamos que sí. Pero gracias por estar acá. Como les decía al principio, mi nombre es Manny Muñoz, soy parte del cuerpo pastoral de Woodsedge en español. Nuestro pastor Jeff Waltz, que acaba de sacar un libro poderoso que al ratito lo puede conseguir, y estamos junto con mi hermano Armando Anguiano desde Guadalajara y Omar Escalante, que estaba por ahí hoy vestido con una chamarra tipo John Travolta. Así que si lo ve por ahí, él es un gran amigo y estamos juntos en unidad creyendo que Dios va a traer algo para los latinos en Houston. Gracias a los tres, que con tres la hago, no se preocupe. Esta tarde es un tema bastante fuerte y un poquito intravenoso, pero quiero abrirte mi corazón como parte de una familia que por gracia y misericordia hemos servido al Señor por 3 generaciones. Abuelo pastor, papá pastor, yo le he contado un par de veces, pero sentía nada más poderlo recordar, porque definitivamente hay algo que Dios quiere hacer en las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Yo quiero decirte algo, si Dios comenzó algo contigo y tal vez eres el primer cristiano o la primera persona que le abre las puertas a Jesús, yo quiero decirte que tus generaciones ya están en una buena mano. Pero obviamente hay varios retos y esto yo le ponía de título dejando una marca, porque cada generación deja una marca en la historia. Algunas dejan heridas, algunos dejan recuerdos. ¿Te acuerdas cuando obviamente el abuelito, la abuelita o el abuelo que todo te compraba y te consentía con todo? Y uno no olvida las tortillas de harina del abuelo. Uy, los huevitos con chorizo de la abuela, qué bárbaros. Pero uno tampoco olvida las alegadas de los abuelos, los regaños de los abuelos, y cómo eran los abuelos y los papás y los tíos, y como que se va pasando. Entonces unos dejan huellas para bien y otros dejan huellas para mal. Lo que construyamos tú y yo no se borra con el tiempo, al contrario, esto se va a multiplicar para las personas que siguen después de nosotros. Sé que hay muchos solteros también por acá, pero quiero que me escuches con el corazón. Tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Dilo fuerte, responsabilidad de poder cambiar la historia. Tenemos la oportunidad de poder dejar una bendición, como estábamos cantando hace un ratito y escuchaba lo que mi amigo Ever está cantando y estaba ministrando hoy. Podemos dejar un legado que va a bendecir a muchos, pero un legado también que puede obstaculizar a muchos también. Y esas marcas están siendo fuertes para muchos de nosotros en este tiempo. Ahora, para hablar de esta historia que vamos a poder desarrollar en esta tarde, te quiero hablar sobre Josué capítulo 4 y la historia del cruce famoso del río Jordán. Pero obviamente para poder entender, si es primera vez que escuchas esta historia sobre Josué o sobre los israelitas, tienes que saber quién es Josué. Josué es una persona especial. De plano era guatemalteco. Bueno, mexicano está bien, pues, ok, colombiano, bueno, como sea. Josué era un líder fiel, era un líder valiente, él era un líder obediente, preparado para pasar a Israel a la tierra prometida. Fue asistente de Moisés, era un líder militar, dirigió batallas importantes y era uno de los 2 espías que pudo ver la tierra prometida junto con Caleb, al igual que fue de los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Y fue un hombre designado por Dios como sucesor de Moisés. Moisés, el gran liberador de Israel, el libertador de Israel de Egipto. Y Moisés deja en su lugar, el Señor dirige a Josué para ser el siguiente director de Israel.
y fue preparado como un hombre fuerte y valiente antes de entrar en acción. Y cuando entra en acción, obviamente para hablar de este contexto histórico, para poder leer esta parte de la Biblia donde quiero tratar de llevarte en esta tarde, solo saber un poquito de la historia, porque vamos a hablar del pueblo de Israel que atraviesa el río del Jordán en seco y llega al otro lado y caminan hacia la tierra prometida. El regalo, el recuerdo, la promesa de Dios para Moisés se vio cumplida en Josué, y Josué puede hacer esto posible. Pero obviamente en Israel venían de un éxodo que estuvieron 400 años de esclavitud, venían de un tiempo de desierto de 40 años dando vueltas por ahí. En ese inter, Moisés muere y muere sin entrar a la tierra prometida, pero Josué había sido puesto por Dios para llegar a ese nuevo tiempo. La promesa sigue vigente y Dios le recuerda a Josué que esa tierra prometida era su herencia, pero debía tomarla con fe y con obediencia. Hubo una preparación antes de leer esta historia. En el capítulo 1 y 2 se prepara el pueblo de Israel. Josué envía espías a Jericó, quienes son protegidos por Rahab, y luego se alistan para cruzar el río del Jordán. Y aquí es donde quiero que me regales tu atención, porque el momento crucial del cual vamos a hablar no solamente es la historia milagrosa y linda de ver un río secarse, partirse en dos para que pase un pueblo, sino ese es un símbolo de poder pasar del desierto a la promesa, del pasado triste a un nuevo tiempo, de una nación que estaba siendo confrontada por tantas situaciones y maldiciones en el momento, entrar a un nuevo tiempo. Y eso era el paso a desnivel. Y quiero que veas, por favor, conmigo en pantalla Josué capítulo 4, del 5 al 8. Y vamos a leer estos versículos que nos han retado mucho. Les dijo: vayan a la mitad del río Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra. ¿Cuántas piedras? Y cargarla al hombro. O sea que esa piedra no era pequeña, era un piedrón. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Diga conmigo: monumento. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan del río Jordán, que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel, en la iglesia de Woodsedge, para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras de en medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Quiero que entiendas algo. Cruzar el río Jordán no era un acto físico milagroso solamente. Cruzar el río Jordán era una declaración espiritual y profética para las siguientes generaciones. Dios ordenó que se levantara un monumento como una señal eterna para que las futuras generaciones recordaran lo que Él hizo. Las piedras, como parte del monumento, no eran las que hablaban, porque las piedras no hablaban, pero sí iban a contar una historia. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que muchos de nosotros estamos cargando marcas generacionales tan fuertes, estamos marcados por historias de nuestra familia de tal manera que hemos estado caminando en modo automático, algunas veces con dolor, algunas veces con angustia, algunas veces con cosas generacionales, maldiciones, enfermedades, situaciones generacionales que cuando nos damos cuenta son tan parte de nosotros que no nos fijamos que los chiquitos, los que vienen adelante, traen lo mismo. Una historia que me retó muchísimo y quiero que le pongas atención porque te la voy a leer un poquito rápida por el tiempo. Pero es una familia que tenía una marca muy delicada y muy fuerte, y era la familia Kennedy, la familia del famoso presidente John F. Kennedy.
La familia Kennedy es una de las más conocidas de la historia moderna de Estados Unidos. Durante décadas su apellido estuvo asociado con poder, política, glamour y tragedia. Ojo aquí, muchos la conocían como la familia maldita. No en un sentido supersticioso, sino como una manera de describir un patrón de dolor, decisiones ocultas, heridas no sanadas que pasaron de generación a generación. Todo comenzó con Joseph Kennedy, el patriarca. Fue un hombre ambicioso que crió a sus hijos con una mentalidad rígida de éxito y perfección. Para él, la debilidad no tenía un lugar en su familia. Y esta presión afectó profundamente a sus hijos. El sufrimiento se ocultaba, el dolor no se hablaba, el fracaso se consideraba vergonzoso en la familia Kennedy. Joseph, el papá, tenía grandes planes para su hijo mayor, Joseph Jr. Murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, el destino puso a su segundo hijo, el famoso John F. Kennedy, camino a ser presidente. Fue asesinado en 1963. Luego su hermano Robert F. Kennedy, también asesinado en 1968. El hijo de John F. Kennedy, John Jr., murió años después en un accidente aéreo. Kathleen, otra hija, muere en un accidente aéreo. Ted Kennedy, el menor, vive marcado por un escándalo que lo acompañó hasta el final de su vida. Pero quizá la historia más dolorosa de la familia Kennedy y la menos conocida fue de Rosemary Kennedy. Tenía una discapacidad intelectual leve, pero el deseo del papá de ser perfecta lo llevó a tomar una decisión trágica. Sin informar ni preguntar a la familia, autorizó un tratamiento que se llama lobotomía, que es un tratamiento neurológico peligroso. Dejó a su hija incapacitada de por vida. Rosemary fue escondida, apartada, olvidada. Esa marca de vergüenza y silencio se convirtió en un símbolo del precio a mantener una imagen perfecta ante toda costa. Durante generaciones los miembros de esta familia vivieron bajo el peso de ese legado. Presión, silencio, tragedias no procesadas, heridas emocionales, decisiones ocultas, aunque públicamente todos pensaban que era una familia exitosa, interiormente muchos estaban marcados por el dolor y la vergüenza. Esta historia nos recuerda que las marcas del pasado pueden convertirse en cadenas invisibles que podemos portar por generaciones hasta que se reconocen y se enfrentan con verdad y gracia. Pero también nos debe recordar, iglesia, que no estamos solos, porque cuando Dios está con nosotros, la historia puede cambiar. Yo quiero recordarte algo, tu historia puede cambiar. Ahora, para entrar en este tema, y sé que quizá voy a tocar algunas fibras por ahí, y créeme que es un tema muy genérico. Lo hablo con toda la delicadeza y espero ser guiado por el Espíritu para hacerlo, y mi intención es asustarte y decir, uy, qué raro todo esto. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Si podemos ver nuestra vida en la iglesia, la cara bonita, todo el mundo, pero en nuestra casa la historia muchas veces es distinta. La cosa muchas veces es diferente porque todos portamos marcas generacionales del pasado, heridas, abusos, traumas, palabras, regaños, familiares, abandono, maldiciones, patrones repetitivos, alguna adicción en las familias, decisiones propias, errores, palabras, caminos equivocados que alguien tomó en nuestra casa, en nuestra familia o nosotros mismos. De la cultura general y actual que estamos viviendo, donde estamos viendo una cultura elevar el concepto del relativismo, la confusión de valores, la ideología de género. Algo que debes entender y recordar es que quizá no pudimos escoger la historia que nos tocó en nuestra generación, pero sí podemos trabajar y decidir lo que sigue y creer que terminará mucho mejor. Quiero que veas en pantalla este pensamiento del libro de John y Paula Sanford, La sanidad del espíritu humano. Las heridas no tratadas se convierten en fortalezas interiores que afectan nuestras relaciones hasta que el amor de Dios penetra y sana desde la raíz.
Y mira lo que dice Jeremías 30:17. Y quiero que si le puedes tomar foto a este versículo, por favor. Tal vez tú vienes acá como un normal y un tradicional creyente, alguien de iglesia. Quizá estás marcado, quizá estás empezando a entender, quizá te identificas un poco con la historia de John F. Kennedy, la familia Kennedy. Pero mira lo que dice la Biblia: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Hay sanidad en las manos de Dios, hay salud para nuestra familia y hay una nueva historia en tu casa. ¿Por qué hablar de esto hoy, Bani? ¿Por qué tocar esas fibras que no me gusta remover? Si preguntáramos cómo fue la historia de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela, ¿cómo es la historia de tu familia? ¿Cuál es el resumen que podrías contar para decir, esto soy y esto me he tenido que aguantar? Tal vez dirás, obviamente, hermano, usted porque pues vienen de familia pastoral y lo que sea, se creen muy perfectos. No. Porque evidentemente, y quiero que me veas, venir a la iglesia no te hace perfecto. Buscar a Dios y seguir a Cristo a través de su palabra y la oración te ayuda a caminar correcto. Es que pensamos y hacemos de caso que, bueno, yo vine a la iglesia ya y no me dijeron nada, no sentí nada. No se trata de sentimientos, no se trata de algo solamente emocional, bonito. Se trata de trabajar todos los días en tomar las decisiones correctas en contra de mi carne y a favor de mi espíritu para que mi vida pueda tener otra vez un día de paz. No te estoy hablando de victoria. Y a veces pensamos que tú sabes, yo quiero tener victoria. Lo ideal sería que todo se acabara ya. Y es la oración de los mexicanos, saben que esto es verdad. La oración OXXO. De todo hay ahí. El OXXO es esa tienda sagrada que tiene de todo. Puedes sacar pasaporte, acta de defunción, pueden nacer niños ahí en el OXXO. O sea, ese OXXO es espectacular. Así no funciona el reino. En el reino hay ciertos protocolos que tenemos que hacer y este día vamos a hablar de algunas cosas. Yo por ser hijo de pastor no significa que voy al cielo. Yo tengo que creer que tengo que tener y querer una relación con Jesús. Aceptarlo en mi corazón y que Él me ayude a quitar muchas cosas que papá y abuelo vivieron, que a lo mejor yo no me había dado cuenta, pero ahora mientras más conozco a Jesús y voy a la palabra, me doy cuenta que hay tantas cosas que debo renunciar. Por ejemplo, en la Biblia, 2 ejemplos muy buenos sobre marcas generacionales. Número 1, la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Yo le pondría de subtítulo engaño y favoritismo. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana en Génesis 12. Isaac se repitió el mismo error en Génesis 26. Jacob engañó a su padre para obtener la bendición en Génesis 27. Sus hijos mintieron sobre José en la siguiente generación, Génesis 37. El patrón fue engaño, manipulación, división familiar. Pero la redención la trajo José al romper el ciclo, al elegir perdonar todo lo que le habían hecho. El patrón se puede romper porque hay una redención que solo puede venir de una decisión correcta en el nombre de Jesús. Otro ejemplo que podemos ver es el famoso David, el salmista, y su familia. El subtítulo que le pondría a esta historia: lujuria, violencia y conflicto. Hermano, estás hablando de un salmista. David cometió adulterio y asesinato. Segunda de Samuel 11. Sus hijos repitieron patrones. Amnón abusó de su familiar. Absalón se asesinó y se rebeló. Segunda de Samuel 13. El patrón de disfunción familiar, venganza, falta de corrección. Pero la redención la traería el mismo David cuando se arrepintió. Pero sus decisiones afectaron su casa. ¿Qué tema tan delicado? Ya no me está cayendo bien, hermano Bani. La parte bonita del evangelio, todos la queremos. La parte de trabajar, algunos la tomamos en serio. Porque la parte bonita me invita a mí, obviamente, a decir, ore por mí y estamos para orar por ustedes, estamos para servirles y ver a Dios hacer milagros en tu vida. Pero una oración una vez a la semana, un domingo
al mes que venga, no va a cambiar nada si yo no estoy dispuesto a abandonar cosas que me están persiguiendo. Ahora, me voy a adelantar a la historia para llegar al final de Josué capítulo 4. Acabamos de leer cómo la invitación de Dios es, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para que esto suceda, y en el futuro los niños dirán, ¿para qué son estas piedras? Sucede, y me voy a adelantar, voy a darle skip al video, porque tengo algo que decirte sobre esta historia, obviamente. Pero si vemos de una vez, cuando cruzan el río Jordán, cuando todo esto sucede y le hacen caso a Dios, mira lo que dice el versículo 21. Entonces Josué les dijo a los israelitas, ya en el lado seco del río, del otro lado, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas, aquí es donde los latinos, aquí en Houston es donde guatemaltecos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, todo el mundo cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como lo hizo en el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Y el versículo 24 dice, lo hizo para que todas las naciones de la tierra, ¿qué dice? Supieran, diga conmigo, supieran. La única manera de saberlo es cuando lo cuentas. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Cada piedra contó una historia. Cada marca tiene un testimonio. Ese paso al río Jordán levantó un monumento que se convirtió en un legado para los hijos. No solo un recuerdo para los papás. Es que quieres hacer algo, ver algo de Dios en tu familia. Tu obediencia, mi obediencia, nuestra obediencia hoy a la voz de Dios es la que marcará a nuestras generaciones el día de mañana. Te puedo abrir más mi corazón. En esta temporada he escuchado varias historias y yo obviamente sigo siendo retado porque todos estamos expuestos a que al venir a esta nación, el sistema, el trabajo, todas las ocupaciones, todo lo que hay que pagar, porque ese virus no se va con nada, pagos mensuales, seamos honestos, nos va desconectando, nos va como que metiendo en una realidad de luchar, trabajar, y claro que sí, pero la historia que muchas veces hemos escuchado de varios amigos en todo Estados Unidos es que cuando venimos a Estados Unidos hubo tanto trabajo que muchos se apagaron aquí. Y yo quiero decirte, Woodridge, Dios no te trajo a Estados Unidos para pagarte. Dios te trajo a esta tierra para mostrar su gloria a otra generación todavía. Porque muchos quizá vienen de sus ciudades, iglesias, y venían con todo el punch y con todo el power. Y hoy solamente son fotos del Instagram mentales donde, wow, yo me acuerdo cuando Dios hacía esto y cuando Dios todavía lo quiere hacer. Porque el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Guerreros intercesores, no tienes por qué apagarte. Profetas de su generación, no tienes por qué callarte. Pastores, evangelistas, predicadores, gente del fuego del Espíritu Santo, no tienes por qué terminar acá. Al contrario, yo quiero creer que los mejores días de Woodridge en español están por verse. Los mejores días para los latinos están por verse por el poder de Dios. El mensaje que quiero dejarte a través de esta historia, acabamos de hablar del contexto de quién era Josué, qué sucedió antes de pasar el río Jordán. Hablamos de un poquito, obviamente, de cómo fue la historia, las directrices de Dios para decir, ok, antes que pasen el río Jordán, ustedes tienen que hacer esto. Pasan el río Jordán y entonces hacen esto y el monumento queda para que las generaciones futuras vieran esto. ¿Qué me enseña esto y qué te quiero dejar hoy en esta tarde? Número 1, todos tenemos una marca. Necesitamos reconocer y trabajar con lo que vivimos, lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, pero no solo eso, también con lo que hicimos.
y decidimos alguna vez. Quizá lo que heredamos fueron maldiciones, patrones, adicciones, cosas extrañas. Pero en Cristo algo puede cambiar. Número 1, todos tenemos una marca. Número 2, esto me enseña, esta historia que acabamos de leer, toda marca puede ser redimida. Jesús no vino a encubrir nuestras marcas, sino a redimirlas. Jesús no vino a ponerle un poquito de agua oxigenada y una curita a esas heridas generacionales. Él vino a sanar todo dolor. Hebreos 9:15 dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Romanos 4:7 dice, felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Y escucha este pensamiento, tú puedes romper con el pasado y comenzar una nueva herencia espiritual. Número 3, debes levantar nuevas piedras. Esto habla de nuevas palabras, hablar diferente para tu casa, hablar vida para tu casa. No solamente quejarnos, no solamente tirar piedras, sino tomar muchas veces esas piedras y construir caminos o puentes donde no lo había. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo que vino para darnos vida eterna. Necesitas entender que las decisiones que has tomado han tenido un resultado, pero para eso necesitamos cambiar rumbo y tomar nuevas decisiones. La cultura que hemos estado acostumbrados a vivir es que así soy yo, así me hicieron, así me gusta, yo sigo para adelante. Pero ¿te has preguntado alguna vez, ¿será que eso va a ayudar a mi generación? ¿Será que eso va a ayudar a mis hijos? ¿Será que eso va a ayudar a mi entorno? Ahora, yo sé que estás pensando, tal vez, pero yo no, los solteros, yo no soy soltero, por eso no me quiero casar. Y sí, el matrimonio es un reto y esta generación tiene un alto porcentaje de que muchos no se quieren casar. ¿Por qué? ¿Le tienen miedo al compromiso? No. Bueno, sí. Pero quizá por el ejemplo que han visto en casa. Quizá por el ejemplo que han visto en muchos de nosotros como matrimonios. Número 3, necesitas levantar nuevas piedras. Y número 4, porque tus marcas generacionales ahora serán tu testimonio. Gálatas 6:17 dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando llevamos nuestro dolor, cuando dejamos toda nuestra historia en las manos de Cristo, no te definirá más el dolor, ni solamente la carga pesada de haber sido un Muñoz, un González, un Rodríguez, un Sánchez, un lo que te llames. Para algunos es yo soy así. Mexicano me encanta, traigo el nopal en la cabeza. Bueno, eso es otra historia, pero defienden su bandera tanto a la hora del Mundial, de la Copa América. Pero no somos capaces de renunciar a cosas que están matando a nuestra familia. Un partido de fútbol se acaba en 90 minutos dependiendo del tipo de partido, si hay tiempo extra y penales. Una vida sin Cristo en mi generación puede traer mucho daño por más generaciones, hasta que alguien lo detiene. Tú serás la evidencia de redención y que Dios puede cambiar la historia. Escúchala esta frase que dice Mark Batterson en el libro Win of the Day. Tus hábitos no solo te afectan a ti, estás creando el legado que heredarán tus hijos. Las decisiones diarias se convierten en marcas eternas. Quiero darte unos segundos por acá para pensar qué historia van a leer de ti. ¿Qué va a decir tu familia de ti? Lo que has dicho tú de tu abuelo, tú de tu tía, tú de tus papás, el regañón. Qué triste escuchar la famosa historia, mi tío, el borracho. Papá, el golpeador. Abuelo, el mujeriego.
Parece que estamos destinados al cargar tanta historia. Parece que nuestro destino es, brother, es lo que me toca. La familia Kennedy, muerte, generación muerte, muerte, muerte. Pero en Cristo todavía hay una nueva oportunidad. En Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí todas pueden ser hechas nuevas. Si me puedes mandar a Michito, por favor. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿cómo cambiar tu historia? Brother, y por cierto, ahora que está Micho acá, honro tu vida, papá. ¿Qué edad tienes tú, Michito? ¿Sí? ¿Cuántos años? 60. Y yo quejándome a los 40 de la espalda. Y Micho sale mañana a predicar con su papá de 92 años a Japón, a llevar la palabra de Dios. Bendecimos, papá. ¿Cómo se llega a hacer esos legados? Alguien tiene que hacer algo. No te puedes quedar con las manos tranquilas aguantando las lágrimas, los golpes, los latigazos de la generación anterior. No te puedes, no es justo. Hermano, usted porque no ha vivido esa historia, lo entiendo. No soy el mejor, ni soy el más lindo, ni el más santo, para nada. Pero te puedo decir algo, lo que pasó, pasó. Dice el corito. Ah, ya le cayó, ¿verdad? Se acordó de su mundo. Se acordó de esas noches peligrosas. No hay modo de regresar al pasado. No existe la manera. No inventar. La máquina, nos mintieron con Volver al Futuro. Esa película es mentira. Porque si yo pudiera regresar al pasado, no haría tantas tonteras. Si pudiera regresar al pasado antes de que abuelo dejara a la abuela, antes de que papá hubiera dicho lo que dijo, antes de que hubiera golpeado a mamá, antes de haber cometido un pecado, antes de haber aceptado una negociación con algún espíritu o alguna adicción, porque eso es espiritual. Hubiera dicho, ¿sabes qué? No lo hagas, pero como no existe esa máquina, ¿qué existe? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Quiero darte un pequeño consejo y espero que sea una herramienta de ayuda para tu vida. Ok, Bunny, entiendo mi historia, sé de dónde vengo y si pudiera recordar algunas cosas, realmente las quisiera olvidar. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué aguantaste? Que tú dices, no lo merecía, ni lo pedí. Sin embargo, todavía estás vivo y estás en la casa de Dios. ¿No te da un poquito de hint? ¿No te da un poquito de esperanza de que Dios sí tiene algo contigo? El enemigo pudo haber destrozado a tu generación anterior. El enemigo pudo haber destruido tu casa. El enemigo pudo haber hecho y deshecho en tu familia. Pero ahora estás tú. Y la Biblia nos recuerda que en Cristo todo es nuevo. 5 pasos, que no es una promesa ni es una fórmula. 5 consejos para romper patrones. Número 1, necesitas reconocer el patrón o pecado generacional. Ay, es que borracho, alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Esto es lo que... Mi hermano, no hay peor enfermo que el que no quiere sanarse. Necesitas reconocerlo. Ni modo, es lo que hay, es lo que toca. Tienes que reconocerlo. Número 2, necesitas arrepentirte con sinceridad. No es solo borrar y poner una curita y decir, no, pues el abuelo lo hizo. No. Hay que meterse un poquito. Porque cuando los patrones empiezan otra vez a salir, cuando la cosa empieza a repetirse,
Alguien tiene que hacer algo. Y el camino hacia la libertad tiene que ver con arrepentimiento genuino. Número 3, entrégale esa área al experto de expertos en las historias nuevas. Entrégale tus áreas a Cristo. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Número 4. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Deje de escuchar cosas motivacionales. Deje de escuchar esas palmadas. Va para adelante, dele, ni que fuéramos ganado. Con eso nos alegramos. Tú puedes, eres lindo, hermoso, qué guapo, qué bárbaro, ¡ay, qué especial! No. Si la Biblia lo llama pecado, hay que tratarlo como tal. Y hay que tomar el lugar como tal. Tú no eres un perdedor, eres un hijo de Dios. Y en Cristo hay victoria. Y número 5. Tienes que orar no por tus alimentos ni antes de dormirte, solamente. Tienes que orar con autoridad, romper maldiciones y sembrar bendición. Tarea Woods Edge. Número 1, llévese a casa, por favor. Primer tarea, identifica y renuncia todo eso que no viene de Dios. Número 2, construye con tus manos una nueva historia. Y número 3, levanta un nuevo altar de oración y adoración. Quizás has tenido la experiencia de tener otra religión o venir de otro tipo de iglesia, otra mentalidad conforme a la fe. Una imagen hecha por hombres no cambia tu vida. Te mantiene algo de fe encendido, pero altares encendidos a santos humanos hechos por hombre no van a cambiar tu vida más que un encuentro con Dios en un altar de rendición. Porque el versículo 24 de Josué, estas piedras son para que el mundo sepa que Dios es poderoso y para que ustedes adoren a Dios para siempre. Apunta este versículo o tómale foto, Primera de Crónicas 17:27. Por eso te ruego que bendigas a mis descendientes para que siempre te sirvan, porque a quien tú bendigas le irá bien. Quizá hoy necesitas hacer el switch para caminar con la bendición de Dios y dejar de caminar con la maldición del enemigo. En Cristo hay una nueva historia, pero eres tú el que tiene la pluma y la hoja en mano. ¿Qué vas a escribir? Yo tengo la oportunidad de escribirlo sobre mis hijos. Ver cantar a mi Natalia hoy, créame, yo estaba adorando con una mano y le decía a Omar, una mano arriba adorando y la otra llorando, limpiándome las lágrimas. Porque yo quiero ver a mi generación servir a Dios. Pero no depende de mi imposición, depende de mi ejemplo. Depende de mi trabajo y depende de mi renuncia al abuelo, a las cosas malas del abuelo, las cosas malas del papá. ¿Cómo le hago? Identificando, construyendo y levantando. Porque Dios no solo quiere hacerte cruzar al otro lado del río, Él también quiere borrar las marcas del pasado, porque quiere escribir nuevas historias de su fidelidad y su poder. Cada piedra que Josué colocó junto al monumento del Jordán tenía un mensaje: Dios estuvo aquí. Muchas veces nuestras marcas y nuestras heridas han dicho: el dolor estuvo aquí,
el abandono estuvo aquí. Pero hoy te quiero invitar a que en fe cambies tu marca y puedas decir, pero ahora Dios está aquí. Porque la marca que dejas no se va a medir por el ruido que haces ni por el éxito que tengas, sino por la fe que inspiras a otros. Josué no levantó un monumento para decir, wow, qué bárbaro, qué lindo. Josué levantó un recordatorio de la fidelidad de Dios para que en el futuro sus hijos dijeran, Dios estuvo con abuelo, Dios va a estar conmigo. ¿Qué legado vas a dejar? Pero un poquito más profundo, ¿qué heridas, qué dolor, qué golpes has estado cargando para decir, aquí me quedo? Porque estás sirviendo a un Dios de imposibles. Y termino con esto. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. No se trata de dejar solo una marca, sino la marca correcta. Dios puede tomar cada marca familiar, por más profunda y vergonzosa que sea, y transformarla en un testimonio. Lo que antes fue vergüenza, hoy puede ser redención. Lo que antes fue una herida, hoy puede ser sanidad. No importa cómo empezó tu historia ni la de tu familia, con Dios podemos ver una historia diferente. No lo hago yo solo, no lo haces tú solo. Lo hago en el nombre de Jesús.